AC Noticias, periodismo multimedia. Vamos con la información. En este espacio hemos platicado sobre diversos temas que están planteándose por parte de la nueva administración que encabeza el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y uno de ellos es el Tren Maya, que es uno de los 7 proyectos de infraestructura que ha denominado como prioritarios en la nueva administración. Esto consiste en echar a andar un tren moderno, turístico y cultural en varios estados del sureste mexicano y que a mitad de agosto fue ampliado incluyendo a Yucatán. Sobre este tema, pues hay versiones encontradas y en ese sentido, pues agradecemos que se encuentre el maestro Roberto Augusto Montalvo Gómez. Él es director ejecutivo de la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo, sobre lo que este proyecto representa. Maestro Roberto, un gusto tenerlo en la línea. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Pues si bien se ha presentado este Tren Maya como un proyecto de infraestructura que atenderá el rezago de la zona sureste, ¿cuáles son los riesgos que implica este proyecto? Mira, primero yo quisiera apuntar que como cualquier proyecto que se tiene, ya sea profesional, personal o de infraestructura como es el caso, tenemos que analizar en esto el por qué sí se puede hacer y el por qué no, porque tenemos que hacer un balance siempre. Entonces, más allá de inconvenientes, son reflexiones que tenemos que hacer. El proyecto es un proyecto que implica movilidad, que implica una potencialidad del turismo, pero que debe tener en cuenta algunos factores que pueden complicar su desarrollo. Por ejemplo, el tema de las personas que ya se han manifestado en contra en pueblos y comunidades indígenas de la zona. Hay que atender y escuchar qué está pasando porque pues hemos conocido a lo largo de la historia proyectos que se han complicado en lugares como Huatulco o en el mismo Texcoco, en San Mateo, Atenco, antes cuando se iba a hacer el aeropuerto, en la administración de Fox, y tenemos que escuchar a la gente para saber qué está pasando y explicarles lo que va a suceder con este nuevo proyecto. Por otra parte, tenemos que considerar el tema ecológico, que bueno, sobre todo la parte del derecho de vía que se va a utilizar del lado de Yucatán hacia Campeche, no impactaría de manera importante, pero en el otro extremo, en lo que es Quintana Roo, tendríamos a lo mejor que pensar un poquito en estudios que consideren la flora y la fauna, ¿no? Por ejemplo, está la ruta del jaguar, que es una especie importantísima para nuestro país, sobre todo para el sureste y la cultura maya, y no perder una especie que de por sí ya está en peligro, ¿no? Entonces, ese es otro factor que tendríamos que pensar antes de tener un proyecto final. Yo creo que el trabajo de la persona que está al frente de este proyecto, pues lo tiene en mente, pero creo que vale la pena apuntarlo. Digamos, este proyecto que se adelanta va a ser uno de los más importantes. ¿Cómo, digamos, se está viendo a la zona sureste de nuestro país? Sabemos que son estados en donde la marginación, la pobreza es una realidad muy dolorosa. Se hablaba también de estas zonas económicas que implementó la nueva administración. ¿Qué es lo que también tenemos que ver de la compleja realidad del sureste mexicano, maestro? Bueno, tenemos que entender que efectivamente el sureste de nuestro país ha presentado históricamente problemas de marginación, ¿no? En donde los índices de pobreza alcanzan factores mucho más elevados que en otras regiones de nuestro país. Por eso considero que el proyecto es un gran proyecto que puede generar un polo de desarrollo y entonces sí integrar a estas comunidades que hoy se encuentran en marginación en proyectos, vamos a decirlo, complementarios alrededor de esta nueva ruta, ¿no? Que es un poquito la idea de movilizarlo a través de la actividad turística.
Sin embargo, la zona sur-sureste no solo puede subsistir del turismo, es una visión equivocada, porque hay que generar también otras fuentes de empleo, más inversión en infraestructura. Creo que sería muy limitado hablar únicamente de hacer que la vida del sureste mexicano gire en torno al sector servicios. Maestro, ¿qué nos puede decir al respecto? Es correcto, ¿no? Y además el planteamiento nunca ha sido que viva solamente el turismo. Hay que considerar que el turismo es un detonador de otras actividades. El turismo, por ejemplo, rural, el turismo de naturaleza, no implica únicamente la visita del turista, implica la integración de cadenas productivas de la gente que ya trabaja en el campo, pero que integra una actividad complementaria, como pudieran ser parcelas demostrativas, a el turismo, en donde además de seguir produciendo, tenemos esas parcelas, pero además de esas parcelas tenemos subproductos de las parcelas que se integran a la cadena de comercialización en turismo, y entonces esto se vuelve un tema integral. Yo creo que el ver el Tren Maya en una polaridad única de turismo sería un gravísimo error. Lo que está planteado hoy y lo que nos han presentado es eso, una integración comunitaria y una integración económica de un polo de desarrollo, con la palabra y lo que connota. Pues estaremos atentos, maestro. Gracias por la posibilidad de compartir esta reflexión, y estaremos atentos, como siempre, a este y otros temas. Muchísimas gracias por el contacto de esta tarde. Gracias a ti y un saludo para todos en tu auditorio. AC Noticias, periodismo multimedia.